Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Me voy a correr un poquito, miren, por ahí no alcanzan a verlo del todo, pero este es un programa especial para mí y para quienes forman parte de esta producción. Hemos alcanzado los 100 suscriptores en YouTube, luego de un corto camino. Hace muy poquito comenzábamos con el canal y no nos imaginábamos tener tanta repercusión tan pronto. Si bien también emitimos en otra plataforma, hemos pasado también esos suscriptores, queríamos agradecer especialmente a las 100 personas que nos acompañan, a todos aquellos que, aún sin haberse suscrito, cosa que le pedimos que hagan, han visualizado nuestro contenido, pero decir un simple y muy profundo muchas gracias, como se puede leer aquí arriba mío. Y les pido también que me sigan acompañando, que nos sigan acompañando, porque tendremos muchos más viajes, tendremos muchas más historias, tendremos muchas más conclusiones y eso nos permitirá aprender a ustedes, a nosotros y por supuesto a mí. Esta es como una noche especial de los 100 suscriptores de YouTube y de todos aquellos que han visualizado nuestro contenido y por eso vamos a hablar de un tema muy interesante. No es necesario que hagamos un viaje en el tiempo, pero verán que por los elementos de los que hablaremos, el viaje en el tiempo, por lo menos imaginario, será inexorable. Esta noche en Juicio al Misterio hablaremos de la tecnología ancestral, de elementos que han sido encontrados por los arqueólogos y que nos dan a entender que nuestros antepasados, aún en la más remota de las antigüedades, habrían alcanzado un grado de tecnificación, un grado de tecnología que aún hoy todavía no podemos comprender el cómo, el cuándo y el por qué, pero muchos de esos elementos se siguen utilizando, los seguimos utilizando ustedes, yo y en todo el mundo, por supuesto. Les pido entonces que me acompañen en este programa especial. Bienvenidos a Juicio al Misterio. En estratos geológicos, en las búsquedas arqueológicas que han tenido los que más saben, se han encontrado en sedimentos de más de miles de años, como les contaba al principio, artefactos que bien podrían ser encontrados en cualquiera de nuestras casas por la tecnología que representan. El problema es que esos elementos que han sido encontrados pertenecen a civilizaciones que ya han desaparecido, por lo menos hablamos de civilizaciones que han vivido hace 2000, 3000 y 4000 años. Hemos recolectado tres elementos para que sirvan de ejemplo en esta búsqueda que les proponemos en Juicio al Misterio, para pensar si nuestros antepasados ya habían conquistado la tecnología, lo que le faltaba era el avance de las ciencias. ¿Se imaginan ustedes la posibilidad de lámparas y de bombillas en el antiguo Egipto? ¿Se imaginan ustedes la posibilidad de la existencia de pilas en la antigua Babilonia? Bueno, de eso vamos a hablar en este programa. Les propongo una contextualización de este primer elemento como uno de los más sorprendentes posiblemente. Y verán que siempre estos elementos han sido conseguidos de casualidad, como casi todos los descubrimientos que ha tenido el ser humano, por lo menos los más importantes, siempre de casualidad. El primero de los que les voy a hablar esta noche es la máquina de antiquitera. Es muy posible que ustedes la hayan encontrado en algún video, en algún libro de historia, como un elemento sumamente extraño, como una máquina de la que si tuviéramos que hablar ahora, bueno, nos llenaría de asombro. Y ya verán sobre el final de esta historia que incluso los científicos más avesados de la actualidad no han podido reproducir al 100% este elemento que ha sido encontrado de casualidad. Como siempre,
mientras les voy contando la historia, a veces las imágenes resuenan más que las palabras. Y más allá de lo que yo les vaya contando, me voy a permitir acompañarme con una serie de imágenes que les van a permitir a ustedes no solamente situarse en el lugar donde este elemento fue encontrado, sino también encontrarse con las fotos de los restos que se encuentran en el Museo de Atenas y con una reproducción, por lo menos desde el punto de vista pictográfico, actual, moderna, de lo que podría haber sido este artefacto, este elemento, cuando se hizo por primera vez manufacturado en la antigua Grecia. Vamos a ver las imágenes mientras les voy contando específicamente de qué se trata. Resulta ser, como les decía, allí, como ven en el mapa, por el año 1900 y pico, 1901, en las costas de Antiquitera, allí en el mar Egeo, un barco de pescadores de esponja se encontraba, bueno, precisamente tratando de pescar y ante una tormenta tremenda decidió protegerse para precisamente no correr el peligro de hundirse. Pasado el peligro, pasada la tormenta, a la mañana siguiente, los pescadores se sumergieron en las ya tranquilas aguas del mar y descubrieron a 70 metros de profundidad los restos de un barco sumergido que, a juzgar por la cantidad de algas que lo cubrían y por el conjunto de aspecto que tenía, debía llevar en las arenas del fondo del mar mucho tiempo. De su interior extrajeron lo que consideraron obviamente de mayor interés. Había estatuas de mármol, de bronce, ánforas, jarrones que conservaban básicamente y casi su color original. Sin embargo, entre todas esas cosas que pudieron rescatar, encontraron algo muy extraño recubierto de formaciones calcáreas y adherencias, bueno, yo diría normales, por haber permanecido mucho tiempo bajo las aguas. Tenía la apariencia de una máquina. Lo van a ver ustedes ahora cuando den vuelta las diapositivas. Pensaron en principio que se trataba de algún mecanismo que había sido arrojado por otro barco mientras pasaba por la zona hacía algunos años, pero la excesiva oxidación y el recubrimiento calcáreo que tenía esta especie de máquina o desprendimiento de esta máquina, que era idéntico al que presentaban las otras estatuas, jarrones y ánforas, les dio a entender a los pescadores que debía ser datado de la misma manera que había sido datado el mismo de los elementos. Allí lo ven, allí está en pantalla, el mecanismo de Antiquitera. Estaba igual que el resto de las cosas que se habían encontrado en ese barco. Cuando este objeto es limpiado, se extraen en principio dos conclusiones, para los pescadores por lo menos. Se trataba de un objeto muy complicado, como ustedes pueden ver, y que su antigüedad, por las inscripciones que habían advertido en los jarrones y en otros elementos allí encontrados de interés, tenía por lo menos 2000 años. Estamos hablando de la antigua Grecia. El naufragio, cuando se comenzó a estudiar, parece ser que había ocurrido, donde se encontraron estos elementos, en el siglo I a.C., según la opinión de los respetadísimos arqueólogos Sole Price y Valeria Stais, y los especialistas en epigrafía Merritt y Jorge Stamires, según las inscripciones que presentaba la máquina, insisto, junto a los otros elementos que habían sido encontrados en el hallazgo. La construcción de este artefacto se habría llevado a cabo, presuncionalmente, tengamos la presunción, entre los años 82 y 65 a.C. La máquina, como les contaba al principio, se encuentra en el Museo de Atenas y está construida en bronce y presenta las siguientes características. Más allá de que ustedes lo vean por foto, me gustaría referir qué componen este complicado
engranaje. 40 ruedas de engranaje, 9 escalas móviles, 3 ejes, una rueda central, un diferencial, un eje mayor, que servía para poner en funcionamiento el mecanismo. La rueda central tenía, como vemos, un borde dentado de unos 1,3 milímetros en cada diente, todo encerrado en una caja de bronce. Aparecen en este mecanismo las representaciones del Sol, del Venus, del dios Venus, y el horario lunar y otros detalles. Y además una cuestión bastante significativa que tenía que ver que se habían encontrado detalles de reparación. Se deduce que en la época en la que fue construido existía una tecnología y máquinas que le habían permitido a los griegos de ese momento tener máquinas anteriores e ir evolucionando hasta llegar a esta maquinaria complejísima, con una serie de engranajes que incluso aún hoy día le rompe la cabeza a los científicos porque no la pueden igualar de manera idéntica a la que han encontrado. Estudios posteriores en el tiempo y más actuales para nosotros han determinado que se trataba de un reloj atómico, sí, como ustedes escuchan. Un reloj atómico hace más de 2000 años en la Grecia clásica. Quiere decir que no solamente dominaban la matemática, dominaban la ciencia, dominaban la técnica y tenían un conocimiento, ya lo sabemos por los filósofos que hemos leído y que hemos estudiado, absolutamente impresionante. Respecto a ese conocimiento, si bien pudo avanzarse en la técnica, tenemos que decir, de acuerdo a los autores que hemos podido investigar para la producción de este programa, que los científicos de hoy día, con todo el acervo que tenemos, todavía se siguen sorprendiendo de haber encontrado una máquina con tales características, con tantas precisiones, un reloj con una cantidad de engranajes y de perfecciones impresionantes, que incluso fue mejorado y que venía de máquinas anteriores, vaya a saber desde cuándo, para la producción de un elemento de una precisión realmente espectacular. Primer asombro. ¿Es este el único elemento que hemos encontrado en nuestra búsqueda para traérselos a ustedes en esta noche especial? No. Y se van a sorprender porque los 3 elementos de alguna manera parecen estar relacionados, aunque no hayan sido encontrados o no pertenezcan ni a la misma época ni a la misma civilización. A continuación les hablaré de lo que se llama la pila o la batería de Bagdad. Bueno, Bagdad nos remonta a Irak, pero ustedes me dirán, bueno, se tratará de una pila actual, de una pila absolutamente moderna. Bueno, vamos a volver a ilustrarnos con las imágenes mientras le cuento un poquito de qué se trata. En el curso de excavaciones que se estaban efectuando en la colina de Rabúa, en Irak, en el antiguo Ctesifonte del Imperio Parto, cerca de la ciudad de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König encontró en 1938 esto que estamos viendo en fotos, esto mismo que está en el Museo de Bagdad. Un recipiente en forma de jarrón estaba fijado de arcilla clara, en cuyo interior encontrábamos ese cilindro de bronce que ven al costado, sujeto en la embocadura con asfalto. Los recipientes medían 15 centímetros de alto, el tubo de cobre 26 milímetros de diámetro y 19 centímetros de alto. Dentro del tubo había una varita oxidada, como habrán visto, allí vemos el mapa donde se encontró este artefacto. Había una varita oxidada que sobresalía 1 centímetro y que daba la impresión de haber estado revestida con plomo. Los objetos recordaban con precisión a las pilas actuales. Pero en ese momento, ¿quién se atrevería a decir que habían extraído pilas en Babilonia? El Ministerio de Información de Bagdad comunicó en su momento de una manera oficial
que estos objetos correspondían a una antigüedad de entre el año 227 al 126 a.C., otra vez más de 2000 años. Pero resulta ser que en el yacimiento del que les hablo se habían encontrado materiales que habían sido sometidos a un proceso de galvanización. Verán allí incorporadas en este grupo de diapositivas un ejemplo de lo que es el proceso de galvanización, que ya era conocido por los antiguos. Se dedujo que estas pilas, allí las vemos nuevamente. Este mismo artefacto fue allí encontrado. Se dedujo que este elemento había sido destinado efectivamente en la antigüedad para realizar un proceso de galvanización sobre todos los objetos que estaban a su lado. Pero el problema es que esos objetos que se encontraban a su lado y que se encontraban galvanizados tenían una antigüedad de 2000 años más hacia atrás, es decir, nos situaba específicamente en Babilonia, 4000 años atrás en el tiempo. La semana pasada hicimos un viaje en el tiempo para hablar del código de Hammurabi. Bueno, parece que esta pila corresponde a ese tiempo histórico. Y entonces, en Babilonia, no solamente tenían el código de Hammurabi, también utilizaban las pilas. Pero quiero darles un dato final sobre este elemento extraordinario, que es, bueno, cuáles son los estudios que se hicieron. Se comprobó que efectivamente se tratara de un elemento con corriente que pudiera transmitir la corriente, que pudiera recargar, que efectivamente fuera una batería, porque de lo contrario no tendría mucho sentido solamente con la descripción decir que de eso se trataba. Dos cuestiones finales. La primera, como ustedes ven, en todos estos elementos aparece o el cobre o el bronce. Específicamente en el cobre ya sabemos que incluso hoy en día se está discutiendo mucho el tema del litio, pero junto con el litio el tema del cobre, porque el mejor transmisor de energía es el cobre que efectivamente estaba en esta pila. ¿Y qué es lo que hicieron los investigadores con este elemento encontrado? Bueno, lo llenaron de electrolitos y lo probaron. Y aquí tienen algo que seguramente, si no están sentados, va a hacer que se sienten. Un elemento de 4000 años funcionó perfectamente. Ese mismo que ustedes pudieron ver en las fotos se cargó con electrolitos hace algunos años y logró funcionar. Imagínense ustedes el estupor de los investigadores al ver que un elemento tan antiguo y que creíamos imposible para una civilización tan antigua que escribía sus historias, como hemos visto, en tablillas de barro secado, con escritura cuneiforme, pero con enormes avances en el conocimiento, también parece ser que dominaban la técnica para poder realizar estas circunstancias que tuvieran que ver con una batería, con una pila y poder transmitir energía. No es la última parada de nuestro programa. La que viene ahora es la última parada y verán también que está relacionada con los dos elementos de los que hemos hablado hasta aquí. Más o menos nos estaremos ubicando en el mismo lugar geográfico. Nos corremos de vuelta, en este caso, para el lado de Egipto, no ya el Tigris y el Éufrates, nos vamos por el Nilo, porque vamos a hablar de las bombillas en tierras de faraones. ¿Se imaginan ustedes una lámpara dentro de una pirámide? ¿Cómo es que los egipcios hacían para poder hacer todo este despliegue de jeroglíficos, de pinturas, de bajorrelieves dentro de los templos, dentro de las pirámides, tan abajo del suelo del desierto, si no contaban con luz eléctrica? ¿O contaban con luz eléctrica? Vamos a ver el último grupo de fotografías que tienen que ver precisamente con las bombillas en tierras de faraones. Contarles en principio que parece ser que hay un lugar
allí en Saqqara, en Egipto, que se encontró con 120 peldaños hacia abajo. Cada uno de esos peldaños de 20,8 centímetros de alzada conformaban una impotente e imponente escalera de caracol que se adentraba en el suelo de la región egipcia de Saqqara. Todo esto en el medio del desierto, 45 grados. Quien lo hubiera hecho tenía que haber excavado hacia el siglo V antes de Cristo, es decir, estamos hablando de hace 2500 años. A esa profundidad alguien talló y decoró los tres sarcófagos mortuorios, las paredes, como ven ustedes allí. Bueno, ahí hay un reflector, pero en el momento en el que lo hicieron los egipcios antiguos, no había reflectores. ¿O sí? Por si fuera poco, uno de los arqueólogos que investigaron estas cuestiones ordenó, que trabajó en ese momento, ordenó decorar los techos y paredes de aquellas salas con altorrelieves impresionantes. Allí ven ustedes el mapa de donde se encuentra Saqqara. Todos habremos visto alguna foto de jeroglíficos y de bajos relieves de estos templos maravillosos. Ahí ven ustedes el templo de Dendera, donde vamos a encontrar esta apasionante, ya no elemento, sino bajorrelieve en el que se muestra una cuestión que yo diría que causa el mayor de los asombros. ¿Cómo se iluminaban allá abajo estos artistas para hacer estas representaciones pictóricas increíbles e incomparables? Nunca se encontró el más mínimo rastro de humo procedente de antorchas, quiere decir que antorchas no usaban. Y queda totalmente descartada la idea de que combinaran hábilmente espejos, ya que la luz del sol no puede reflejarse a 25 metros de distancia por todos esos recovecos que ustedes han visto en las distintas pirámides. Resulta ser que en 1982 los arqueólogos Peter Krasa y Reinhard Habeck llamaron la atención de la comunidad científica sobre ciertos relieves poco conocidos del templo de Dendera, en Saqqara. Situados en el fondo de las galerías subterráneas, dedicaron horas de investigación para dar cuenta de lo que ellos creían eran modernas bombillas eléctricas. Allí la tienen, allí la están viendo en primera plana. Esa foto no la olviden, por favor. En la parte más oscura de las dos criptas subterráneas, allí donde los sacerdotes practicaban sus cultos más secretos, allí tienen otra representación. Le pido que no se olviden de esto. Mírenlo, síguenla mirando. Se podrían admirar estas escenas únicas allí. En ella, dos individuos, lo voy a describir ahora, sostenían algo parecido a dos grandes berenjenas que ocultaban en su interior sendas serpientes ondulantes. Los investigadores, al ver estas representaciones, sintieron realmente una emoción muy grande, ya que interpretaron que los tallos de aquella especie eran cables de suministro eléctrico que hacían funcionar lámparas gigantes. No había un solo templo de todos los que se habían revisado que no tuvieran efectivamente alguna de estas representaciones. No puede perderse de vista que el loto o la berenjena para los antiguos egipcios estaba íntimamente relacionada con la idea de la luz. Se trataba de lámparas para que los artistas del antiguo Egipto pudieran hacer sus inscripciones, jeroglíficos, sus bajorrelieves, en lugares donde la luz de ninguna manera podía llegar. Ya sabemos que con fuego, con antorchas, no entraron, porque de haberlo hecho, el humo las hubiera manchado, hubiera dejado algún resto de hollín, que en ninguno de los templos donde figuran estas inscripciones, estos bajos relieves, fueron encontradas. Puede que en alguno hayan utilizado más cerca de la superficie
el sistema de espejos, pero cuando se iba tan abajo o cuando se entraba en las pirámides, esto resultaba lisa y llanamente imposible. ¿Será que los egipcios podían conducir la luz? Quizá se habían apoyado en el conocimiento de las pilas de Bagdad, que no lo tenían muy lejos y que eran muy anterior en el tiempo. Lo habían mejorado, lo habían perfeccionado. Esa reproducción que ustedes pudieron ver en la foto, que es mucho más moderna, habrá sido posible en el antiguo Egipto de los faraones, tan conocido, tan visto y tan rememorado constantemente como una de las civilizaciones más extraordinarias de todos los tiempos. ¿Tienen ustedes respuestas a todos estos elementos extraordinarios? ¿Cuáles son sus interpretaciones sobre ellos? Algunos ya están probados que funcionan y que tienen una datación de las más antiguas. Bueno, aquí termina la exposición de estos tres elementos extraordinarios que yo estoy seguro que los van a dejar absolutamente inquietos a todos ustedes, como me han dejado inquietos a mí cuando tomé conocimiento de ellos, y ahora quería un poco en este programa especial traerlos para que ustedes los conozcan si es que ya no los conocen, o por lo menos para reavivar el debate de los fuertes conocimientos que han tenido quienes nos han antecedido en el espacio, en el tiempo y en la evolución. Vamos entonces a la parte final del programa, a las conclusiones y a la sentencia. ¿Cómo lo hacían? ¿Qué es lo que les dio la posibilidad de tener ese conocimiento? ¿Por qué? Tenían mayores capacidades que nosotros, tenían mayores inteligencias, eran más hábiles, sabían algo que nosotros no sabíamos, eran ayudados por otras civilizaciones, extraterrestres, Anunnakis, dioses, o la simple necesidad de la resolución de conflictos. ¿Cuántos interrogantes? ¿Cuántas dudas nos traen elementos como los que hemos traído esta noche para que ustedes puedan disfrutar? Yo estoy seguro que en algún momento alguno de ustedes habrá escuchado sobre estos artefactos, sobre estos elementos. Estoy seguro que habrán escuchado los mismos datos e incluso datos mucho más profundos. No es la idea de este programa hacer una enciclopedia sobre cada una de estas cuestiones, sino simplemente traerle los elementos más relevantes para que ustedes y nosotros podamos sacar conclusiones. Pero déjenme darle mi pequeña conclusión y mi pequeña sentencia. Está clarísimo, y así lo han relatado la mayoría de los científicos, investigadores e historiadores, que el hombre de la antigüedad debía, por la escasez de recursos, muchas veces agudizar su conocimiento, sus capacidades para efectivamente resolver los conflictos que le traía la vida cotidiana. También es cierto que el hombre de la antigüedad en promedio vivía menos, con excepción de algunos personajes históricos que se nos cuenta y se nos relata que han vivido mucho más. Tenemos por seguro que la producción del conocimiento y de la filosofía que nos viene en muchos casos de los pueblos más antiguos no ha sido ni siquiera comparablemente alcanzada, no hablemos ya de superada. Si a todo eso le sumamos la inventiva, si le sumamos la capacidad que brinda la escasez, la resolución de conflictos, cuando el hombre está obligado por el medio que lo rodea a resolver o a perecer, es evidente que llegamos a la conclusión de que el hombre
puede haber sido capaz de esto que hoy les he traído y de muchísimas otras cosas. Nuestra imaginación no tendría límites si nos pusiéramos a pensar cómo es posible, por ejemplo, que todos esos edificios que están en Egipto, incluidas las pirámides, después de cuanto menos 4.000 años, se encuentren en pie, cuando han estado en constante contacto con los elementos, con el viento, con el sol, con el agua, con la lluvia, y todavía se mantienen en pie. Y lo comparamos muchas veces con edificios nuevos, con edificios de la modernidad, que a los 50, 60 años ya tienen que tener una reforma, un mantenimiento o un cuidado, sin los cuales podrían llegar a correr peligro en su sustancia y en su integridad. ¿Sabían ellos más cosas que nosotros? Bueno, sería muy difícil decirlo livianamente. Sí es muy posible, y yo diría seguro, que en esta modernidad en la que la mayoría de los pueblos se ha transformado en pueblos urbanos, en los que tenemos casi todo servido a la mano con la sociedad de consumo y con la enorme globalización, nos basta a veces a cientos de metros ir a buscar los alimentos que los antiguos tenían muchas veces que esperar, bueno, una cosecha, muchos meses, o caminar o atravesar cientos de kilómetros o de peligros para poder procurarse el propio alimento. Todas esas necesidades, todas esas cuestiones que tenían que ver con la resolución del conflicto, es posible que hayan logrado sacar del ser humano lo mejor, su capacidad de evolucionar. Eso que decía Darwin de la consecución en la vida del más apto de acuerdo al medio que te rodea. Por eso el ser humano logró prevalecer sobre el resto de las formas de vida, porque cada vez que se vio ante una impresionante necesidad de resolver un conflicto, sea de manera individual o de manera grupal, encontró la solución y siguió adelante. Les daría el ejemplo de la última pandemia. Algún día hablaremos de las pandemias en la antigüedad, pero en la antigüedad atravesar una pandemia era esperar que de alguna manera bajara la cantidad de muertos que se lograron los anticuerpos, porque al no haber vacunas, cuando había una pandemia, arreciaba con gran parte de la población, como pasó en la Edad Media. Aquí, en 1 o 2 años, o 3, hace muy poquito se leía la declaración de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que si bien quedaban algunos focos, se bajaba el peligro de la pandemia por COVID-19. El ser humano es eso. Todo lo bueno que ha logrado gracias a sus capacidades muchas veces lo destruye, porque esas mismas capacidades y esa misma inteligencia es utilizada para el mal. Y si es muy buena para el bien, imagínense ustedes para el mal. Mi sentencia tiene que estar relacionada únicamente con los 3 elementos que les he traído esta noche. Y no cabe ninguna otra duda de que debo decir que respecto de esos artefactos, la sentencia es positiva. El ser humano ha demostrado, incluso desde la más remota de las antigüedades, tener una enorme capacidad para resolver el conflicto que se le presenta y poder convivir con el medio que lo rodea, superar las adversidades. Si no hay luz, creó un artefacto para poder construir y para poder pintar en un lugar absolutamente cerrado. Si necesita energía, crea una pila, aunque estemos a 4.000 años de las pilas que tenemos hoy en día. Y si no tiene relojes y si tiene que inaugurar algún artefacto que le permita controlar el tiempo, tenemos el de Antiquitera, el famoso artefacto de Antiquitera. El hombre es extraordinario, tanto para lo bueno y lamentablemente muchas veces para lo malo. Hasta aquí llegamos esta noche especial de 100 suscriptores. Quiero nuevamente agradecerles a todos ustedes, poco o mucho, las visualizaciones que tienen que ver con el compartir historias, con el compartir aventuras, realmente es apasionante. Seguro para ustedes, tantísimo más para mí, les aseguro.
Quiero saludarlos muy especialmente, los mejores deseos y seguramente muy pronto volveremos a vernos con una nueva emisión de Juicio al Misterio. Hasta cualquier momento.